A ver, teníamos una viga así, y teníamos acá una puntual. ¿Qué será? A ver, le ponemos así 5 y 2. Ya nosotros tenemos idea de que esto se deforma así, ¿verdad? Si le aplico la carga aquí, pues la viga se deforma de esa manera. Entonces yo quiero encontrar delta, pero lo vamos a encontrar ese delta con el principio del trabajo, perdón, la conservación de la energía. Y entonces tendríamos aquí un medio de la carga, que serían 5000 por el desplazamiento, y la energía interna sería la integral de 0 a 5 de m1 dx al cuadrado sobre 2 veces ci dx más la integral de 0 a 2 de m2 dx al cuadrado sobre 2 veces i dx. Es decir, todo el trabajo externo y toda la energía interna. Entonces, para encontrar estos momentos, pues son los momentos que produce la puntual, los momentos que se producen dentro de la sección. Para eso, pues necesitamos poner la viga en equilibrio. ¿Cuánto vale esta reacción? ¿Y cuánto vale la reacción en A? Que son 5000 por 7 entre 5. 7000. Esos son 7000, ¿verdad? Y entonces esta sería menos 8000. ¿No está mal? Oh, no son 8, son 2 nada más, ¿verdad? Así. Sí. Ok. Y entonces ya tendríamos aquí un medio de 5000 por delta es igual a la integral desde 0 hasta 5 de menos 2000x al cuadrado sobre 2 veces i de x más la integral desde 0 hasta 2 de menos 5000x. Así. Y de ahí despejamos entonces. Delta va a ser igual a la suma de las integrales por 2 entre 5000, que son estos que pasamos para acá, el 2 multiplicando y el 5000 dividiendo. Y esto sería la suma de las integrales. Fabián, ¿cómo está? Bien, maestro, ¿y usted? Llegó un Muy poquito bien. tarde. Tú llegaste tarde. Sí, Eso sí. Estamos haciendo ese ejercicio con la puntual en el extremo y vamos a calcular la deformación allí, de acuerdo. con el principio de conservación. Si se fijan, solamente está esa carga, ¿eh? No tenemos otra carga, entonces no podemos ahorita más que encontrar la deformación en el punto donde se da el trabajo externo.
En ese punto donde está la puntual, ahí se está dando el trabajo externo y entonces lo igualamos a la energía interna que se almacena cuando esa puntual realiza trabajo y entonces obviamente el único desplazamiento que podemos encontrar es ese, en el punto y en la dirección donde se está aplicando la fuerza puntual. ¿De acuerdo? Ingeniero, para sacar la inercia, ¿cuál es la medida de la sección de la viga? Oh, no, lo puede, ahorita como no tenemos, como no la pusimos o no la usamos, normalmente si la sección es la misma y el material es el mismo, queda así, en función de ahí, así. Entonces, Ah, ya que lo tenga, pues nomás lo divide. Así lo dejamos entonces en función de ahí. Entonces, ok, aquí iría, pues sin dividir, la expresión esta o el resultado sería sin dividir, porque la EI la pasamos para allá. A mí, maestro, en ese paréntesis me da de valor 116.666.666.7. Todo sí, a mí eso, también. Sí, igual a mí. otra vez. Ah, déjese lo digo lento. 116 millones Ujú. 666.666.7. Es que eran tres y luego otro seis y luego un siete. Ok, ahí lo cerramos, serían a siete. Pero sí serían dos seis y un siete, ¿eh? Dos seis y dos seis y un siete para cerrar con los tres dígitos. Ok, por dos y entre 5.000. 46.666.667. ¿Sí? Y entonces así queda la deformación. Ya cuando tengamos EI, pues ya lo podemos dividir para tener la deformación real. Pero si no, puede quedar así en función de EI. ¿Tiene preguntas? Por el momento no, Inge. Ok. De nuevo, tenemos esa viga y tiene un momento de 8.000 en el apoyo A. Si esa viga realiza trabajo, entonces ese trabajo sería un medio de, de los 8.000 por la rotación, en este caso por la rotación en el punto A. Y entonces esta es la única rotación que podemos encontrar. Sería la integral desde 0 hasta 6 de m1 de x al cuadrado sobre 2 veces EI de x. Y ya
El otro pues vale cero, ¿no? Porque el momento vale cero, el del volado. Es decir, aquí no hay cargas, entonces el otro momento pues vale cero. Y que nos quedaría solamente así. Es decir, tendríamos otra vez un medio del 8000 por teta. Por teta va a ser igual a la integral desde 0 hasta 6 de, sería, si el momento sería negativo, menos 8000, más la reacción. ¿Cuánto da 8000 entre 6? 1333.333. Así. Esta reacción de aquí son 1333.334. Así. Bueno, no se cierra 4, ¿ah? Son 3 todos. Lo dejamos así en 3. Esa es la reacción en A. Y entonces cuando hacemos suma de momentos de aquí para acá, ese momento, pues sería menos 8000 más 1333.33 por X. Ese es el momento de ese lado. Y va de 0 a 6. Entonces ya cubrimos toda la viga. Y de aquí para acá, el momento vale 0. Entonces la integral segunda vale 0. Porque no hay carga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Entonces, pues ese es el principio de la conservación de la energía, pero pues no más para eso nos sirve, para encontrar el desplazamiento donde está la puntual, donde se realiza el trabajo, o la rotación donde está el momento, donde se realiza pues el trabajo. ¿Cuánto les da la rotación? Ya 64.016.000. ¿todo? ¿O nomás el paréntesis? Sí, ya todo. Pero no, sería por, Oh, por, do- cierto. por 2 y entre Me falta 1000, entre multiplicar. 8000. Sí, por 2 y entre 8000. 16.000.004. Y entonces esa sería la rotación. Y ya si lo dividimos entre I, pues me da los radianes. Entonces, bueno, pues de esa manera les decía, podemos calcular desplazamientos en el punto y en la dirección donde esté aplicado la puntual o donde esté aplicado el momento. Pero bueno, pues normalmente eso no es suficiente. No es suficiente porque las vigas, pues, no son así siempre. O más bien, normalmente no son así. Entonces vamos a usar el principio del trabajo virtual. Ese lo propuso Bernoulli, uno de los Bernoulli, allá en el 1777. Y lo que hizo fue
proponer una carga virtual que realice trabajo en el punto y en la dirección donde yo quiero encontrar el desplazamiento o la rotación. Así, más o menos simple, ¿no? Así. Tengo una viga. Así. Y bueno, esa viga ya sabemos cómo se va a deformar, ¿no? Y entonces yo quiero saber el desplazamiento. En ese punto le voy a llamar D. ¿Cuánto vale el desplazamiento en D? Con la conservación no lo puedo hacer porque no tengo ninguna puntual. Entonces no puedo encontrar el desplazamiento. Tampoco puedo encontrar rotación porque no tengo ningún momento. Y además el trabajo lo harían todas las cargas más el momento o más la puntual en donde esté. Y entonces no tenemos manera de calcular el trabajo que realiza esta carga ni el trabajo que realiza esa carga. Entonces, lo que propuso Bernoulli es lo siguiente: proponer una viga exactamente igual que esta, pero en el punto D, donde queremos encontrar el desplazamiento, le vamos a poner una carga virtual unitaria. Y entonces escribió su expresión así: EI por delta D va a ser igual a la integral desde 0 hasta L de los momentos que produce la viga con la carga virtual por los momentos que produce la viga con la carga real. De tal manera pues que ahora sí nosotros podamos calcular la deformación con ese principio del trabajo virtual, es decir, la carga realiza un trabajo virtual y entonces se va a tener energía interna también virtual. Es decir, que nosotros podríamos escribir o reescribir aquí así. Así. Este es el trabajo, este es el trabajo que realiza la carga, pero la carga es virtual, más el desplazamiento es real. ¿Por qué pusimos en el punto y en la dirección donde quiere encontrar este desplazamiento que es el desplazamiento real? Y entonces dice Bernoulli, bueno, le aplico primero la puntual completa y después le aplico los momentos a la misma viga. Y eso entonces me va a generar que yo pueda calcular esta deformación. Esta se vuelve pues la energía interna y esta se vuelve el trabajo virtual. Pero la carga es unitaria, la carga es la virtual, no existe en la viga real, pero el desplazamiento sí es real. Y entonces, pues de esta manera se puede calcular el desplazamiento en ese punto. ¿Cómo? Pues ponemos la viga en equilibrio, ¿no? Eso pues ya lo sabemos hacer. ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Y cuánto vale la reacción en A? Y de acá tendríamos 4.9 sobre 7 y aquí 2.1 sobre 7.
Esas serían las reacciones. Y en la viga con la carga real, ¿cuánto vale? A mí la reacción en B me da de 4137. A ver, sus compañeros. Sí, a mí también. Y en A, Serían 3843. a ver, ¿alguien más? Sí, a mí también me da 3843. Sí. Ok. Entonces aquí tendríamos así. EI por, perdón, EI por delta D va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2.1 de 3843 por x menos 500x cuadrada. A ver, es primero el momento que produce la viga con la carga virtual, que sería 4.9 sobre 7 de x por el 3843 de x menos 500 de x cuadrada de x, más la integral desde 0 hasta 4.9 de el momento, que sería 2.1 sobre 7 por x por 4137 de x menos 1000 menos 600 de x cuadrada de x así. Y entonces de esa manera nosotros podemos calcular el desplazamiento con el principio del trabajo virtual, ya que el trabajo virtual pues lo realiza esta puntual y calculamos entonces este desplazamiento delta D, ese delta D que tenemos aquí. Entonces tendríamos que I por delta D va a ser igual así o así. Y queda en función de I.
¿Cómo va, Fabián? ¿Cómo quedó? Ah, estoy metiéndole la primera integral apenas. Ah, ok. Ahí me dio 29.332.416.417. ¿Alguien más? 29.000, perdón. 29.332.417. A ver, vamos entonces a vamos a definir una sección entonces para que vean la deformación, ¿no? Le vamos a poner aquí punto 2 y acá punto 5. Y el módulo serían 15.100 de la raíz del F'(C), le vamos a poner otra vez 250. Y aquí que quede por 100 y por 100 para que quede todo en metros. Y la inercia sería entonces punto 2 por punto 5 al cubo sobre 12. Y entonces podríamos tener aquí una deformación real, primero en metros y después en centímetros, ¿no? Con esa sección de 20 por 50 y con ese módulo de elasticidad. A 1000 metros me da 5.897 por 10 a la menos 3. En metros, Ah, que serían 0.005, sí, ¿verdad? ajá. Y entonces serían 5 centímetros. Eso es lo que se deforma en ese punto. Entonces, si nosotros lo comparamos contra la deformación permisible de la que habíamos hablado, de la longitud sobre 250, sobre 240 del reglamento de construcción, pues podemos checar qué tanto es lo que nos pasamos, ¿no? La longitud sobre 240, es decir, los 700 sobre 240 da como 3,5, ¿no? No, así, un Da poquito más, 2.916666. 91, 91,7 le vamos a poner. Esos son centímetros, entonces, pues está deformando el doble, si pueden ver. Si yo quiero disminuir esa deformación, esta deformación que aparece aquí, a ver, si son 205 o nomás, o son 4 ceros.
porque por 10 a la menos 3. ok. Entonces, pues necesitamos tener más inercia, una inercia mayor para poder hacer que la deformación sea menor que esta, ¿no? Es decir, vamos a tener ahora una sección de punto 3 por punto 6. Realmente lo que nos ayuda pues es el peralte, ¿no? La altura de la viga. Entonces aquí sería punto 3 por punto 6 al cubo sobre 12. Con ese revísenlo y entonces van a ver cómo la deformación pues se reduce. Sí, ya está debajo de lo permitido, ya da 2.27 por 10 a la menos 3. Ya 0.00227. Ok, entonces ya son 2.27 centímetros, que es menor que Ajá. este permisible, y entonces pues ya con esas dimensiones ya la viga cumple para la deformación. Haría falta checar si cumple para el momento y si cumple para el corte, pero pues eso ya es parte de diseño, ¿no? De diseño de concreto, en este caso, porque estamos usando el material pues de concreto. También se puede proponer una viga ahí, y obviamente pues habría que calcular la inercia. Esa inercia, la mayoría de las veces, pues ya ustedes pueden buscar una sección comercial y ahí de ahí pueden tomar la inercia, ¿no? Igual con el módulo con el módulo de elasticidad también en el catálogo viene, o si no, pues usan el 2.039 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se puede verificar una viga ahí también, una viga de acero. Entonces, ah, la deformación que nosotros tenemos se puede manejar con la sección de la viga por la inercia, es decir, no estamos cambiando el material, entonces tenemos que aumentar la inercia. Si no pasa la deformación permisible, pues hay que aumentar la inercia. Y con eso ya nosotros podemos proponer una viga que sí cumpla para esas cargas, sí cumpla con el requisito de la deformación, y ya luego que se haga la parte pues de diseño. ¿Tienen preguntas? Profe, a mí sí me quedó duda cómo obtuvo la M minúscula de X. Con los momentos, igual hicimos momentos aquí. Los momentos son así. Entonces, este es la M minúscula 1 y el otro momento es por acá. Y de este lado también, obviamente son iguales, ¿no? Así. Sí, así como veían pues los momentos, como ven este momento es de la viga con la carga real y el otro momento es de la viga con la carga virtual. Entonces, arriba definimos la función de momento M1 así, y abajo también tenemos que definirla igual, porque las integrales pues tienen que ser así consistentes, ¿no? Este es para este mismo segmento y esta función también es para ese mismo segmento. Entonces, de esa manera también, bueno, de esa manera obtenemos M1 y M2. Este M1 y este M2. ¿A eso te referías? Sí, profe. Ah, ok. Gracias. Vale. ¿Tiene más preguntas? Y entonces ya ustedes pueden calcular el desplazamiento o la rotación en cualquier punto. Es decir, en el caso de la rotación, también si quieren calcular la rotación en D, sería igual, desde 0 hasta L, de los momentos que
produce el momento unitario por los momentos que produce el- la carga real. Así. Entonces, ¿cómo calculo o qué necesito aquí? Aquí, ¿qué necesito encontrar? Pues las funciones de momento que producen el momento unitario. Y este sería, no sería este, sino sería los momentos en la viga con la carga real. Entonces, solamente necesitamos una viga igual con un momento unitario virtual en el punto y en la dirección donde quiero encontrar la rotación. Ahora voy a encontrar la rotación aquí. Si quiero encontrar la rotación, entonces uso una viga igual con un momento unitario en el punto y en la dirección en la que yo creo que va a dar la rotación. Lo pongo en equilibrio. Así, lo pongo en equilibrio. Y ya puedo obtener los mismos momentos. Y la rotación entonces quedaría así. La rotación en D va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2.1 de menos un séptimo de X por el otro momento, 3843 de X menos los 500. Ya no va a caber, ¿eh? Menos los 500 X cuadrada de X. Más la integral desde 0 a 4.9 de un séptimo de X, que es el otro momento, este momento de acá. Este es M1 y este es el otro M2, por el otro momento, que sería 4137 de X menos los 600 de X cuadrada de X. Y así encontramos entonces la rotación. Si quiero encontrar desplazamiento, uso una puntual unitaria en el punto y en la dirección donde se da el desplazamiento. Si quiero encontrar la rotación, uso una viga igual con un momento unitario en el punto y en la dirección donde creo que se va a dar la rotación. Y entonces pongo en equilibrio la viga con el momento unitario. Ya en este caso tengo ya los momentos en la viga con la carga real y entonces únicamente uso los momentos que produce el momento unitario. Y eso me da entonces ya la rotación. Así en ese punto, en el punto D. ¿Tienen preguntas? Ahí fue para poner en equilibrio la viga. Con el momento eh, unitario. ajá. Le puso 1/7 porque es lo que vale el momento sobre la longitud total de la viga. A ver, sí, así es, pero es suma de momentos, ¿eh? Yo voy a hacer suma de momentos en A. Sería el momento más la reacción por 7. Entonces me queda 1 entre 7. No, es suma de momentos y es suma de fuerzas en Y, es equilibrio normal. Ah, Pero ok. sí da el momento sobre la longitud, que te da el par de fuerzas. Ok. Ajá, pero realmente es equilibrio. O sea, formalmente es equilibrio. Sí. Igual aquí, ¿eh? Igual aquí, en la puntual. O sea, es equilibrio. Sería la puntual por el 2.1 y la reacción por 7. Y ya divide el 2.1 sobre 7. O sea, es equilibrio. Esto que hicimos aquí es suma de momentos en A y esto es suma de fuerzas en Y. Este es suma de momentos en A y este es suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Muy bien, pues descansen. ¿Qué maestro?
Mañana. Y hasta mañana. Mañana, maestro. Hasta mañana.